Pana 500. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estamos en nuestro primer episodio de Pana 500 y este es nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del cómo la democracia afecta en diferentes ámbitos y pues primero va a empezar nuestro compañero Cristian. Entonces pues acá se los paso. Vale, yo voy a hacer un poquito de énfasis en lo que son los cambios en el sistema educativo del país gracias a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Pues ya ha soltado algunas propuestas que tenía pensadas de hace años, como por ejemplo darle prioridad a la primera infancia e implementar horarios extendidos en la educación pública, esto para darle tiempo a los jóvenes de actividades culturales y artísticas. También se va a unir a la evolución tecnológica, pero esta también depende mucho de las personas, ya que, como él dice, sin cambio no hay futuro. Entonces él está buscando es personas que tengan curiosidad e interés por el tema. Por el momento ha hecho una inversión con diferentes aliados que han beneficiado a 15 países y a más de 12 millones de estudiantes. Y esta inversión es de $4.400.000. A continuación les voy a pasar a mi compañero Santiago, que les va a hablar de otro tema. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que está afectando bastante a la sociedad. Hablamos de la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad estamos hablando en el contexto de LATAM, es decir, Latinoamérica, y más con respecto a la situación que se está viviendo en Colombia. Los políticos y el gobierno nos dan la solución de poder finalizar con la delincuencia con programas y campañas. Y es un dato bastante incoherente, ya que ni siquiera la fuerza pública ha podido erradicar la violencia contra la población y el crimen organizado. En los últimos 25 años se ha incrementado la inseguridad, es decir, el porcentaje de la inseguridad, y esto hace que también afecte en lo económico. ¿Por qué en lo económico? Ya que la mayoría de la delincuencia se da por lo económico y por cómo se maneja el dinero en el país. Bueno, ahora va mi compañero Cristian. Bueno, complementando las ideas de mis compañeros, otra de las grandes problemáticas que se ha dado a ver en la última época es el desempleo en Colombia. Bueno, pues el desempleo, que también puede ser medido por una organización como es el DANE, nos informan que el desempleo total nacional este año, del 2022, al mes de agosto, fue del 10,6%, lo que representó una reducción de 2,2 puntos a comparación del año pasado, que al mismo mes del año 2021 era de 12,9%. Eso, aunque demuestra una gran disminución en el desempleo y significa que muchas más personas tienen la oportunidad de ganar dinero para poder subsistir en sus vidas, o sea, de una forma de un empleo estable o se pudiese decir de una forma garante. No quiere decir que ese otro 10,6% no valga nada, porque pues en sí un porcentaje de desempleo como el de Colombia es muy alto, y esto demuestra que el desempleo es una de las grandes problemáticas que tiene el país y pues todos los ciudadanos, incluyendo y poniendo principalmente al gobierno. Bueno, pues ya tocaría ver qué haría el gobierno actual para erradicar esta situación, sobre qué medidas va a aplicar o qué cambios va a hacer para reducir este número. La cosa es, ¿por qué la gente no tiene empleo? Pues desde la situación personal o la situación de nuestro grupo de 500 de PAN, se puede decir que la situación del desempleo puede ser por la falta de experiencia, ya que muchas de las personas desempleadas en Colombia son jóvenes
ya que muchas veces al aplicar empleos requieren experiencia, la cuales no tenemos, o requieren estudios, los cuales tampoco tenemos, y eso complica muchísimo más esta situación. Consiguiente, les voy a pasar a mi compañero Sebastián, que les va a explicar algo más sobre una problemática algo peor. Bueno, continuando con los principales problemas que tiene nuestro país y que la democracia puede corregir, que expusieron mis anteriores compañeros, yo les vengo a presentar uno de los principales que considero yo, que es el medio ambiente, ya que pues Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, contiene 5 reservas mundiales de biosfera y es el segundo país con más biodiversidad en el mundo. Estos hechos convierten pues a nuestro gran país Colombia como uno de los grandes países megadiversos. Dejando esto de lado, nuestro país también considera o tiene a nivel de especies una gran variedad, ya que pues es considerado la primera nación en anfibios y aves, la segunda en diversidad de plantas, la tercera en reptiles, la cuarta en grupos taxonómicos y la quinta en mamíferos. Esto le da más o menos un 68% de variedad de especies en nuestro país. En mi opinión, la diversidad en Colombia es uno de los pilares fundamentales del sustento y crecimiento de Colombia. Esto sin dejar en lado que pues esto afecta mucho en el área socioeconómico, teniendo en cuenta que pues se han intentado realizar procesos para evitar como la deforestación y este tipo de cosas, lo que son la democracia, pero pues obviamente esto no se puede detener porque es muy a grande escala. Entonces pues ya como para aclarar diferentes cosas podríamos decirle a nuestro compañero Cristian que de algunos puntos de él en cuenta para pues corregir lo que nosotros tenemos o nuestro país tiene que hacer. Algunas preguntitas, algunas otras cosas para, no sé, poder aclarar ideas. Bueno, antes de empezar con las preguntas vamos a hablar sobre un tema que para mí es muy importante, que es la desigualdad. Primero, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad es cuando hay una diferencia entre un grupo de personas ante otro grupo de personas o de un individuo a otro. Aquí como ejemplo podríamos decir sobre los venezolanos ante los colombianos, la desigualdad que tienen económicamente o a veces como se les atribuye los derechos, porque pues tiene menos derechos a veces una persona extranjera que una persona que ya vive sobre el mismo país. Bueno, ya abarcando ese tipo de ejemplos, vamos a hablar sobre un problema que se está dando mucho en América Latina, que es el problema de los extranjeros y la desigualdad, y además de eso, que en muchos casos son marginados y no se les ha dado mucha importancia. Hablando fuera de los extranjeros, también podríamos hablar las clases sociales. La desigualdad que puede tener una persona de primera clase ante una persona que es de bajos recursos. Lo que podemos atribuir como desigualdad ahí es como la persona tiene más derechos, o sea, puede costearse más cosas, mientras que la persona que es pobre, no tiene los recursos necesarios, le toca trabajar, le toca romperse el lomo para conseguir a veces lo que una persona que tiene plata y todo eso puede hacer. Es muchas veces los temas de desigualdad que se dan muchas veces en América Latina. Bueno, ya empezando con las preguntas, ¿ustedes creen que la educación se debería pagar, muchachos? Sí y no, porque pues como vivimos en un país capitalista, claramente es necesario que el pueblo pague ciertas cosas.
y pues también es necesario que exista la educación privada y la pública. Pero siento que no se le debería cobrar la educación a ciertas personas que no tienen acceso a esta educación, que no tienen acceso a tanto dinero como para pagar una universidad privada. Pues yo estoy un poco en contra, porque pues la educación al fin y al cabo sí se paga, sale de los impuestos de todo el mundo, desde la gente que es estrato 1 a estrato, sabrá Dios, sería estrato 11, por ejemplo, si es que existiese. Bueno, pues todo el mundo paga impuestos y todo el mundo debería aplicar para la educación gratuita, pero pues aunque vivimos en un país extremadamente desigual, los que tienen plata pues pagan universidades privadas de alto prestigio para recibir educación de alto prestigio, al fin y al cabo. Y la gente pues pobre tiene que luchar por un cupo en una universidad privada, en una universidad pública o en un colegio público para poder cumplir ese derecho o esa necesidad la cual es estudiar. Pero al fin y al cabo la educación sí se paga y no es barata tras del hecho. Bueno, acá como dijo mi anterior compañero, yo estoy totalmente de acuerdo porque al fin y al cabo esto es un ciclo. Nosotros tenemos que pagar también pues para que se sigan cumpliendo ciertos lujos que se dan del país, y pues aquellas personas que tienen una ventaja económica pues obviamente se van a poder sentir un poco mejor o se van a poder acomodar un poco mejor. ¿Ustedes creen que la legalidad en el porte de armas da un beneficio a la seguridad? Yo pienso que es algo muy incoherente, ya que no se puede combatir fuego con fuego, ya que tendría como resultado más violencia. Podemos tomar por ejemplo lo que está sucediendo en Estados Unidos, que gracias al racismo y gracias a el bullying y diferentes expresiones de inseguridad, se ha vuelto más frecuentes los tiroteos y los ataques terroristas en esta zona. Pues yo también podría opinar de que la legalidad en el porte de armas sería más que todo para la gente con el dinero o con el bolsillo para comprar una pistola, un fusil o lo que quisiera, con tal o con la excusa de defenderse. Igual es una pésima idea. La cosa es que sería darle exclusividad a tener seguridad o poder mantenerse a salvo. Muchachos, ¿ustedes creen que un extranjero tiene la misma facilidad para encontrar un empleo? Bueno, pues antes de que mi compañero quiera contestar la pregunta de su tema, yo opino que sí, muchas veces a veces buscan como a extranjeros que tienen dificultades económicas para pues poder darles una paga inferior a lo que piden en este país, aunque pues obviamente esto no se rige bajo estos términos, también puede variar bajo otros, porque ahí también varía la experiencia, el lugar que esté buscando al empleado y otras cositas. Pues esto depende mucho de dónde venga el extranjero, ya que por ejemplo por el caso exacto de un venezolano que busca el mismo empleo que busca alguien de descendencia, no sé, que provenga de Estados Unidos tal vez. La preferencia de un entrevistador o de un empleador es contratar a la persona de Estados Unidos, además del estigma social que se tiene por las personas que provienen de Venezuela. Es más porque se acostumbra a creer que alguien que no venga de Latinoamérica o el LATAM tiene mejor capacidad o mejor educación sobre algo en específico. Es lo mismo que yo dije, pero más largo. Bueno, acá volvemos. También otro de los problemas que se podría pasar con un extranjero a la hora de buscar un trabajo es que muchas veces se busca más pues por la seguridad de la empresa, se busca más una persona procediente del mismo país. Esto a veces ha truncado muchas de las veces de posibles extranjeros que han buscado la posibilidad de conseguir un trabajo o algo así. Muchas de las cosas que ya dijo uno de mis compañeros de también de dónde venga el país,
cambia los beneficios que se le va a dar. También pues una persona de Estados Unidos tiene más beneficios que una persona venezolana, por el mero caso que la de Estados Unidos viene de un país que tiene más recursos que la de Venezuela, que tiene pocos recursos. A veces no es tanto por ese tipo de recursos, sino por la educación. Entonces, por ese tipo de cosas no nos tenemos que preocupar. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, ya abarcando la siguiente pregunta, ¿tú crees que los recursos sí se están usando bien, o sea, se están malgastando? Bueno, pues si estamos hablando de lo que son los recursos naturales de Colombia, yo opino que no, porque pues hay que tener ejemplos como los pueden ser Israel, que pues a pesar de que tienen una escasez de agua, ellos utilizan 5,4 veces mejor el agua que nosotros. Entonces este es un gran ejemplo de que nosotros estamos malgastando el agua como por ir a hacer el río de Bogotá. Por toda la contaminación que tiene, pues no se puede llegar a utilizar todo. Otro punto podría ser Canadá, que con abundante oferta de agua es un 1,8 veces más productivo en el uso del agua que nosotros. Entonces hay como que tener en cuenta estas pequeñas cositas y deberíamos tomarlas como ejemplos para nosotros como país mejorar. Pues además de la mala utilización de los recursos como sería el agua, sería la mala inversión en otros recursos como podría ser en la minería, que en la extracción de carbón o inclusive metales, que la mayoría de las empresas que se dedican a este negocio, a este trabajo, son extranjeras y eso no le da ningún beneficio al país en una manera económica. Y pues eso sería prácticamente un desperdicio porque sería regalarle las tierras a alguien más solamente porque tiene la plata para trabajarlas. Y no es que a Colombia le haga falta la plata para trabajarlas, sino que simplemente se quiere ahorrar ese gasto, ese costo. Muchas veces los ecosistemas de animales, cosas así, son destruidos por beneficio de nuestros recursos. ¿Tú estás a favor a la destrucción de los ecosistemas de los animales, nada más para sacarle beneficio a eso? Bueno, hay que tener en cuenta que, como yo dije ahorita, hay que tomar el ejemplo de otros países. Y no me acuerdo qué país es, pero hay un puente súper grande que para no matar animales se construyó sobre un bosque. Y creo que pues no hay que dejar de construir ni dejar de crecer como país, solamente pues para no afectar el ecosistema, sino que hay que saber combinarlo, o eso es lo que opino yo. Bueno, ya finalizando con nuestro pequeño y humilde podcast, bueno, solo queremos recalcar que esta es una pequeña opinión de lo que nosotros pensamos en lo que afecta a la democracia en diferentes temas. Entonces, pues simplemente queremos agradecer y que tengan un gran día. Le agradecemos a los que oyeron el podcast. Síganos en YouTube como Pano 500.